Buenos días, jóvenes y señoritas. En esta oportunidad vamos a avanzar el tema referente a las uniones celulares, ¿no? Como sabemos, la célula cumple tres funciones básicas, ¿no? Una de sus funciones es la capacidad de poderse nutrir, de poderse alimentar, la capacidad de poder incorporar en ella nutrientes y alimentos para su subsistencia. La otra función está relacionada con su reproducción. La célula tiene que ser capaz de poder reproducirse, ya sea por mitosis o por meiosis. Y la última función es la función de relación. Las células, para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, tienen que comunicarse y relacionarse entre sí. Esa relación o esa comunicación la van a poder realizar mediante las uniones celulares, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos varios iones que pueden pasar de una célula a otra a través de esas uniones celulares que presentan, ¿no? Que les va a permitir que se comuniquen unas con otras para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. Entonces, ¿qué entendemos por unión celular? La unión celular se entiende como un punto de contacto que existe entre las membranas plasmáticas de las células contiguas, ¿no? Adyacentes. Existen diferentes tipos de uniones celulares. La unión tipo comunicante, la unión estrecha, la unión de anclaje, que pueden ser de tres tipos: adherencia, desmosoma y hemidesmosoma, ¿no? En un tejido podríamos encontrar varios tipos de uniones. En la parte apical se encuentran las uniones estrechas. Seguidamente podremos encontrar las uniones de tipo anclaje, las uniones comunicantes, y en la superficie basal se van a encontrar lo que son las uniones de tipo hemidesmosoma. Acá primero hay que entender lo que les explicaba, de que en esta región de acá, aquí tenemos una célula que está en contacto con otra célula, y esta región de acá, de la parte superior, se llama superficie apical. Esta región en la que está permitiendo el contacto entre una célula y la otra se llama superficie lateral. Y esta región de acá, en la parte inferior, se llama superficie basal, ¿no? Entonces tenemos la superficie apical, la superficie lateral y la superficie basal. Es importante que comprendamos aquello para ir identificando en qué regiones de las células se dan los diferentes tipos de uniones celulares. Entonces, empecemos describiendo cada tipo de unión celular. Primeramente tenemos a la unión estrecha. Un tipo de unión estrecha se caracteriza en su estructura porque está formado por una red de proteínas transmembrana que fusionan las caras laterales de las membranas plasmáticas celulares adyacentes. Esta membrana celular de esta célula con esta membrana celular de la célula siguiente, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? En su estructura está formado por una proteína especial que es de tipo claudina, se llama la proteína, ¿ya? Entonces, en la unión estrecha, en su estructura presenta una proteína denominada claudina. En su funcionalidad, este tipo de unión estrecha va a retardar o impedir el paso intercelular de sustancias, es decir, no va a permitir que puedan ingresar sustancias por estos canales, ¿no es cierto? No va a permitir que ingresen sustancias. Va a actuar como una verdadera barrera hermética e impermeable, impidiendo así la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre o hacia otros tejidos circundantes o adyacentes. Por esta función que cumplen, se ubica, por ejemplo, en el tejido epitelial del estómago, de los intestinos y también de la vejiga. Por ejemplo, acá, este tipo de unión estrecha se encuentra en el tejido epitelial que está tapizando la pared interna de la vejiga, ¿no? Eso va a impedir que la orina pueda circular a través de ese
espacio entre una célula y la otra, lo va a sellar herméticamente para que la orina no pueda atravesar y llegar a otro tipo de tejidos. Entonces, esas son las características de la unión estrecha. Pasemos a la siguiente. Aparte de eso, hay algunos datos curiosos de este tipo de unión estrecha, ¿no? A pesar de actuar como una barrera hermética, este tipo de unión estrecha, este tipo de unión puede ser destrozada, deshecha por esta bacteria que es la Helicobacter pylori. Fíjense cómo puede destrozar ese tipo de unión celular para que pueda atravesar esa barrera y llegar así a otras células, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en nuestra mucosa de nuestro estómago, ¿no? Y llega a ocasionar lo que conocemos como la gastritis, ¿no? Produciendo úlceras gástricas. Otro dato curioso también es de que las células del sistema inmunológico sí pueden atravesar este tipo de uniones celulares, las uniones estrechas, ¿no? Que van a ir hacia los tejidos inflamados, ya que envían una señal específica que va a permitir abrir este tipo de unión celular. Ahora, las uniones de tipo adherencia, ¿no? Que corresponden a las uniones de anclaje, tienen la funcionalidad de brindarle una estabilidad mecánica a las células, ¿no? En su estructura se caracteriza porque tiene placas formados por proteínas, ¿no? En el interior de la membrana plasmática que se unirán a microfilamentos del citoesqueleto. Estos microfilamentos del citoesqueleto son de tipo actina, ¿ya? Y las proteínas presentes en estas uniones de adherencia son de tipo caderina, que se ubican acá, ¿no? Que van a permitir que exista una relación entre el citoesqueleto de esta célula, ¿ya? Con los microfilamentos del citoesqueleto de esta otra célula. Entre su función está que ayudan a resistir la separación durante actividades contráctiles, cuando va a existir mucha tensión en el tejido. Por ello se encuentran ubicados en el tejido epitelial del tubo digestivo, por ejemplo, en el intestino delgado, ¿no? Podríamos decir que cuando pasan los nutrientes, ¿no? Este intestino delgado va a empezar a deformarse, ¿no es cierto? Porque está dando lugar al paso de lo que es el quimo, ¿no? Entonces va a empezar a deformarse porque tiene la capacidad de estirarse, es un tejido elástico, ¿no? Si no tuviera este tipo de unión de adherencia, entonces podría romperse esas uniones celulares que existen entre las células. Es por eso que nos indican que este tipo de unión ayuda a resistir la separación durante actividades contráctiles. Las uniones de tipo desmosomas también pertenecen a este tipo de uniones de anclaje, ¿no? Y como les indicaba, este tipo de uniones permite brindarle una estabilidad mecánica a la célula. En su estructura es algo diferente a la anterior porque contiene placas. Si se pueden fijar, contiene placas y glucoproteínas transmembrana. Además de ello, la placa se encuentra unida a filamentos intermedios, ¿no? Que van a permitir la relación de esta célula con los filamentos intermedios de la siguiente célula. En su estructura está conformada también por proteínas. La diferencia con el otro tipo de unión, que son las de adherencia, es de que ellas no tienen filamentos intermedios, sino tienen microfilamentos de actina. En cambio, esta tiene filamentos intermedios que están puestos encima de una placa, ¿no? Se encuentran en la epidermis y en células del músculo cardíaco. Estas uniones de tipo desmosoma son realmente bien resistentes a la tensión, ¿no? Evitan así que las células epiteliales se separen cuando están sometidas a mucha tensión y que las células cardíacas se separen en el momento de la contracción, ¿no? Como podemos ver aquí, este tipo de uniones celulares permite de que estos filamentos intermedios puedan resistir cuando el tejido está sometido a mucha tensión.
Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo estos filamentos intermedios, ¿no? Este tejido, al ser estirado, puede resistir, ¿no? No se van a romper, no se van a separar las células. En cambio, en este otro ejemplo vemos que no existen esos filamentos intermedios y al ser estirados sí puede existir una ruptura o separación de las células. Ahora, las uniones de tipo hemidesmosoma se caracterizan en su estructura, como pueden ver, es similar a las de tipo a la mitad de una unión en desmosoma, ¿no? Entonces, en su estructura contiene una sola placa, ¿no? Cuya glucoproteína es de tipo integrina. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína presente, que permite la unión celular entre una y otra, es llamada integrina, ¿no? Que se unen a filamentos intermedios. Como podemos ver acá, también participan lo que son los filamentos intermedios. Es como la mitad de un desmosoma, por ejemplo. Este tipo de unión celular se encuentra entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de unión celular se va a encontrar en la superficie basal. Acá, en esta región se va a encontrar este tipo de unión celular. Se encuentra en la superficie basal y por ello va a permitir que se pueda unir el tejido epitelial con lo que es el tejido conjuntivo. Antes del tejido conjuntivo tenemos la membrana basal, ¿ya? Entonces, este tejido epitelial se va a unir a la membrana basal. Por eso indican que permiten la unión de sus células con la membrana basal. Las uniones de tipo hendidura, que pertenecen a las uniones comunicantes, en su estructura están formadas por conexones, que son una especie de canales que va a permitir la comunicación de una célula con la otra. Estos conexones están formados por 6 proteínas llamadas conexinas, ¿no? Las conexinas entonces llegan a formar lo que son los conexones que actúan como canales proteicos, que va a permitir que por ahí puedan circular algunos iones, algunos nutrientes y otras sustancias. Por su funcionalidad, estos se pueden encontrar en el cristalino del ojo, en la retina y también en células del músculo cardíaco. Permiten el paso de iones, nutrientes y hasta también desechos que se puedan difundir de una célula a otra. También permiten que el impulso nervioso o muscular se difunda rápidamente entre las células. La unión plasmodesmo es propia de las células vegetales, ¿ya? Es similar a la unión anterior. También pertenecen a las uniones comunicantes. Entonces, esta unión plasmodesmo se caracteriza porque existe esta estructura llamada plasmodesmo, ¿ya? Que permite la comunicación entre células vecinas, que también actúan como canales iónicos en el cual por ahí puedan transitar algunos nutrientes, algunos desechos y otras sustancias, ¿no? Entonces también tienen esa funcionalidad. Ahora estudiemos en qué regiones del tejido se encuentran ubicadas los diferentes tipos de uniones celulares. En la región apical, ya cerca a la región apical, ya se va a encontrar primeramente a la unión de tipo oclusiva o de tipo estrecha, ¿no? Porque habíamos dicho que estas van a actuar como una barrera hermética e impermeable para que puedan transitar por ahí otras sustancias, ¿no es cierto? Va a estar herméticamente sellado. Después de ellos, vamos a encontrar a lo que son las uniones de anclaje, que son las uniones de adherencia y las uniones de tipo desmosoma. Seguidamente podemos encontrar las uniones de tipo comunicante, ¿no? En el caso de las células animales, las uniones de tipo hendidura o en el caso de las células vegetales, los plasmodesmos. Y ya en la superficie basal, ¿no? En la superficie basal,
encontramos las uniones de tipo hemidesmosoma, ¿no? Porque recordemos que estas permiten la unión de este tejido celular con la membrana basal. Acá tenemos una imagen extraída por un microscopio electrónico en el cual podemos identificar los diferentes tipos de uniones celulares. Primero, en la superficie, aquí está la luz, ¿no es cierto? Esta unión estrecha siempre va a estar cerca de la luz, ¿no? Entonces tenemos la luz y seguidamente tenemos cerca de la superficie apical lo que es la unión estrecha. Seguidamente acá podríamos ver lo que son las uniones de adherencia, ¿no? Aquí están los filamentos, los microfilamentos de actina. Y acá tenemos la unión desmosoma, que es más resistente ahí, porque podemos observar aquí los filamentos intermedios. Entonces, la explicación del tema concluye hasta acá. En la siguiente clase ya estaríamos entrando a lo que son los tipos de tejido animal.